Muy buenas tardes. En esta ocasión les vengo a mostrar el cómo tomar mediciones de componentes capacitivos, comúnmente conocidos como capacitores. Y uno de estos dos no funciona y el otro es en buenas condiciones, es nuevo. Este es el que no nos funciona. Si vemos la parte de las características eléctricas, podemos observar que son 60 microfaradios más menos 5% de tolerancia. Esta tolerancia es la máxima, mínima y máxima a la que puede operar. Por lo tanto, si sacamos esta tolerancia de 60, multiplicaríamos 60 por 5 dividido entre 100, nos arroja un 3. Por lo tanto, la mínima capacitancia permitida por este componente son 57 microfaradios y como máxima 63. El voltaje de operación son 250 voltios corriente alterna y esta frecuencia de operación podría ser entre 50 y 60 Hz. El componente de reemplazo podemos ver que es la misma capacitancia, 60 microfaradios a 50 Hz, 5%, 440 voltios de corriente alterna como máxima operación. Aquí podemos ver que pues, efectivamente supera el voltaje de nuestro componente dañado, lo que no significa ningún problema para utilizarlo. Con nuestro multímetro nos vamos a la función de capacitancia marcada en color amarillo. Para eso tendríamos que colocarnos en esta posición con nuestra perilla y presionar el botón amarillo para irnos a la función de capacitancia. Como pueden ver aquí también nos muestra la función nanofaradios. Por lo tanto, aquí colocando nuestras puntas del multímetro en el capacitor dañado, podríamos ver qué medición tiene nuestro multímetro. En este caso pues no muestra absoluta lectura, lo cual nos indica pues que no cumple la etiqueta del fabricante de este componente. En cambio, si nos vamos al componente en buen estado, podemos ver que nuestra lectura fue de 61.1 microfaradios, estando dentro de los límites permitidos, que son 57 hasta 63 microfaradios. Es muy importante cualquier reemplazo de componente eléctrico, más hablando de un equipo de alto voltaje, tener sumo cuidado con la cuestión eléctrica, ya que de ello depende nuestra vida. Hay que asegurarse muy bien de tener nuestros térmicos o nuestros protectores eléctricos apagados, que evite que circule un voltaje a través de la unidad, ya que esto pues debe ser realizado con experiencia y conocimientos eléctricos y no debe tomarse a la ligera, pues nuestra vida depende de ello. Por favor, a quienes realizan este tipo de actividad, les enfatizo este punto de la parte eléctrica. Tengan sumo cuidado, utilicen guantes, zapatos dieléctricos, que los guantes sean de un grado eléctrico que cumpla la especificación del voltaje que vamos a utilizar. Afortunadamente este equipo es de baja tensión, sin embargo no se debe menospreciar cualquier cuidado y consideración eléctrica. ¿Sí? Tengan mucho cuidado, amigos. Hasta la próxima.